La vida de César Vallejo es una historia muy conocida, ya que fue un gran poeta y escritor peruano, donde fue considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal, reconocido a nivel nacional e internacional. Sus grandes obras han dejado grandes mensajes donde ha sido la inspiración tanto como jóvenes y personas adultas. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Este pueblo se encuentra en una zona alta en el departamento de La Libertad, Perú. Él resalta en sus obras que su pueblo es escenario de todas sus vivencias desde su niñez hasta su juventud. Comenzó toda su historia. Los padres de César Vallejo fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza y Rionero. Él era el más joven de los 11 hijos que tuvieron sus padres. De niño, estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Pertenecía a un hogar muy devota a la religión católica, donde sus familiares le animaban a convertirse en sacerdote, pero él lo vio que no podía cumplir con el requisito de celibato. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, fue el gran amor que sentía hacia su hogar. Ahora yo me escondo como antes todas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala del zaguán, los corredores, después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año de 1909. En 1910, César, estando ya joven, se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo y por los problemas económicos lo abandona y retorna a su pueblo con la intención de trabajar y ahorrar, para luego seguir estudiando. Apoya a sus padres en las labores administrativas, donde ahí ve la realidad de los mineros de Quirubilca, donde los menciona en su novela El Tungsteno. En 1913 regresó a Trujillo nuevamente para retomar sus labores universitarias, donde conoció a varios escritores que le marcaron la vida y le dejaron huella. Fue ahí donde inició su primer equipo de jóvenes intelectuales. Las obras resaltantes de la vida de César Vallejo son Los Heraldos Negros en 1918, Trilce 1922, Escalas 1923, Fabla Salvaje 1923, El Tuxteno 1931, Paco Yunque 1931, Rusia en 1931 y en España Aparta de mí este cáliz. En 1939 se publicó todas estas obras. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre, estando en Lima, y con todo el dolor de no poder visitarla, lo destruye. Por dentro, Vallejo recupera a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan y vive muchas penurias. Tras llevar una vida llena de tristeza y de sufrimiento, en nuestro César Vallejo toma la decisión de viajar a Europa. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde pudo escribir poemas y artículos periodísticos. Se casó con la francesa Georgette Philippart en 1934 a 1938. Estuvieron juntos por 10 años,
pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima. El 15 de abril de 1938 murió César Vallejo a los 46 años de edad. Un Viernes Santo en París, Georgette le cede su espacio en la rumba familiar en Montreuil. Tema central de la obra. La obra, escrita por el célebre poeta, nos sitúa en la crisis económica de 1929, con cierre de fábricas, huelgas, crisis de representación estatal y convulsiones, utilizando un lenguaje cinematográfico y diferentes estilos teatrales. Presenta una escena social conflictiva, cuya contemporaneidad es reveladora como impactante. ¿Por qué los gerentes tratan de cerrar la fábrica y los empleados que no aceptan que la cierre? Investigando más a fondo, nos damos cuenta que se refleja el tema de la justicia social y el abuso de autoridad. Vallejo escribió Lockout, que está políticamente comprometida y tiene un mensaje revolucionario, pero reviste una forma o construcción clásica. Se refleja también vivamente en el género dramático, justamente los temas predominantes de la justicia. Justicia social y abuso contra los pobres, los obreros y desválidos. Es una obra que nos invita a la reflexión, a que se luche por los derechos para que no seas el abusado y tampoco el abusador. Se habla de cierres de fábricas, donde los obreros luchan por sus derechos, mediante huelgas, juicio contra los consejos de ministros, y por otro lado se ven sobornos y amenazas. Todo esto fue la causa de la idea acertada que tenían los obreros acerca de que el cierre de la fábrica era una excusa para dejarlos en la miseria y ser reemplazados por nuevas máquinas. Así concluyendo con la victoria de los obreros, donde la fábrica ya no será cerrada, ni los salarios serán disminuidos, invitando así a los reprimidos por las empresas a la revolución proletaria, tomando por ejemplo argumentos reales, la promulgación de Ley 8 Horas de 1866 por el Congreso de Obreros Generales en Estados Unidos y por otro lado la Federación de Obreros Panaderos del Perú en 1905. La obra dramática consta con más de 30 personajes y con una extensa duración. El cierre de una fábrica que deja a varios trabajadores desempleados y con un gran problema de violencia. Pero ellos buscan alternativas de solución ante este problema. La madre dándole el apoyo y las esperanzas a sus 2 hijos, mientras que el padre es bruscamente golpeado por las fuerzas de la justicia, y aquellas personas vivas al final del conflicto se pronuncian con gran impotencia. La mayor habilidad del director fue de no haber caído en la trampa fácil de retractarse como pobres víctimas de la maldad dada por los patrones. El logro de la huelga es un claro ejemplo de ello, en prestar a la aglomeración como un ser indispensable, brusco y agresivo, sirve para entender que la violencia no es una solución. Luego del mensaje de la obra. Vallejo lo que quiso reflejar en su obra fue la lucha social entre los opresores y oprimidos, ya que al ser cerrada la fábrica donde trabajan, realizan una gran huelga. Se observa mucho la injusticia social que existen y es por eso que el mensaje que deja la revolucionario se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máxima potencia y para que una sociedad en paz. Conclusión. Los obreros o trabajadores tienen los mismos derechos y oportunidades que en otros empleos. Merecen todos los beneficios y la seguridad que cada empleo requiere. La huelga realizada por los obreros en Lockout actuó como una presión hacia los superiores,
dando a expresar su molestia e inconformidad. Por supuesto que no se afirma que la violencia es una solución a un conflicto. Sin embargo, en la historia, tan solo una protesta ha hecho grandes cambios en la sociedad. En tu lugar, si tuvieras que participar en una huelga para defender tus derechos, ¿lo harías?